Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Frío, ¿verdad? Recordando en el año pasado, creo que no se sentía frío. Había un poquito de brisa el año pasado, pero no frío. Esta vez sí tenemos frío. Antes de que comencemos, quiero avisarles que este edificio, el edificio H11, ahí hay baños. Si alguno de ustedes necesita pasar al baño, siéntase libre de entrar a este edificio. Inmediatamente que entra el primer pasillo a la izquierda y ahí están los baños. Entonces, si por alguna razón todos están ocupados ahí, puede ir al edificio H10 también, pero no creo que sea necesario eso. Pero bueno, mis amados hermanos, es una mañana muy alegre porque estamos celebrando y recordando que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Qué gran gozo saber que Él resucitó. Pablo decía que si no hubiera resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mas he aquí, Jesucristo resucitó y es la evidencia de que así como Él se levantó de los muertos, un día tú y yo, que hemos puesto nuestra fe en Él, también seremos levantados y estaremos con Él para siempre. Así que hay muchas razones por las cuales estar agradecidos con Dios, pero esta es la mayor de todas, la obra de Jesucristo en la cruz, la cual nos salva, nos redime, y la esperanza que tenemos por medio de su resurrección. Una mañana como esta, las mujeres iban y caminaban y iban hacia la tumba y se toparon con una tumba vacía porque el Señor se había levantado. Yo no sé qué estés pasando en tu vida, qué dolor, qué enfermedad, qué problema, pero la esperanza que tenemos es que todo esto es pasajero, porque Cristo venció lo que pudiéramos llamar nosotros lo imposible, y si Él venció lo imposible, cualquier situación en la que tú estés, mi amado hermano y hermana, es pasajera. La palabra de Dios nos enseña que un día estaremos delante de su presencia, le veremos cara a cara, tal como Él es, y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Toda enfermedad, todo problema pasará a la historia. Así que este servicio yo le invito que estemos totalmente enfocados en Cristo, nuestro Salvador. Si usted trae su Biblia con usted, le voy a invitar que vaya al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Romanos 6, 1 al 11. Cuando lo tenga, le voy a invitar que se ponga de pie. Y estaremos leyéndolo alternadamente. Yo comienzo con el verso 1, ustedes leen el 2 y nos unimos todos juntos en el versículo 11. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Amén. La palabra de Dios dice así, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados en la muerte de Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos volvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si vivimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque cuando dio al pecado, dio una vez cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Cristo. Gloria a ti. Amén. Esta es la esperanza del Evangelio que nos da a cada uno de nosotros. Sí, Cristo murió, mas Él resucitó y ahora la muerte no se enseñorea de Él. Y aquí están las buenas nuevas. Tampoco puede enseñorearse de nosotros porque estamos vivos juntamente con Cristo. Jesús le decía a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Así que mi amado hermano, tú y yo no tenemos ningún temor. La muerte no es un temor porque en Cristo Jesús estamos vivos. Vamos a orar y dedicar este servicio a nuestro Dios Todopoderoso. Señor, venimos delante de ti en esta hora, Padre, dándote muchas gracias, porque en una mañana como hoy, tu Hijo Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, se levantó de esa tumba, Padre. La muerte no pudo detenerlo. Oh Padre, el apóstol Pablo decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro tu victoria. Oh Padre, al que no tuvo pecado, al que no tuvo maldad, cayó tu ira sobre él. Mas sin embargo, por su justicia, por su rectitud, su muerte, su resurrección, ahora nos justifica, nos lava de todo pecado a nosotros y sirve como esa sangre propiciatoria, Señor, que nos separa de tu ira, pero nos acerca a tu gracia. Y te damos muchas gracias por eso, Dios, porque ahora simplemente por haber venido en fe en ti, Señor, por esa transformación que tú has hecho en nuestros corazones, somos justificados y no solamente somos criaturas tuyas, sino somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. Y todo esto, Padre, porque Cristo resucitó, porque Él se levantó, porque la muerte no lo pudo detener. Hoy te dedicamos a ti, Dios, este servicio. Sé tú llevándote la gloria, sé tú llevándote la honra, sé tú haciendo tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, Padre, te ofrecemos hoy un corazón lleno de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros, estás haciendo en nosotros y harás en nosotros. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor Dios, Señor, Señor Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén. Vamos a estar entonando unos himnos, mis hermanos. Si no tienen un himnario, creo que todavía hay más acá, por si les gustaría acompañarnos leyendo estos himnarios. Vamos a empezar con el número 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por su lumbre, que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, el unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Dejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a continuar con el número 492.
Vamos a cantar cuán gloriosa será la mañana. Será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén. Pudiéramos ir al número 100. Vamos a estar cantando en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
salvación, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Hoy estaremos entonando el número 460. Dios nos envió
a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Aleluya. Amén. Vamos ahora a orar por las ofrendas, por el servicio una vez más, por el mensaje que el Señor ha preparado por medio de nuestro pastor. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro, oramos al Señor y pedimos su bendición como Él siempre nos la da, aunque no la merezcamos? Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, venimos a ti en esta linda mañana, Padre, en oración. Queremos comunicarnos contigo, hablar contigo, Señor, y te damos gracias porque nos permites hacerlo, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites venir a ti, Señor, directamente, Padre, sin tener que pasar por cualquier otra cosa, Señor. Podemos hablar contigo, Señor, y tener comunicación contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar reunidos esta mañana en este lugar, Padre, listos para escuchar tu palabra, estar reunidos como hermanos y poder alabar tu nombre, Señor, poder recordar cómo tú resucitaste en un día como hoy, Padre, cuando esa tumba estuvo vacía y aún lo está, Señor, porque tú estás vivo, Padre. Tú vives, Padre, y alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre en este lugar, Señor.
Queremos adorarte, Señor, queremos alabarte, queremos aprender de ti, Padre. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos rodean, los enfermos, aquel que clama a ti, Señor, aquel que necesita de ti en su vida, Padre. Te pedimos, Señor, que te reveles en sus vidas, Señor, y que ellos puedan venir a ti, dar sus vidas a ti, Señor, si no lo han hecho, Padre, y poder gozarse de la manera en que nosotros lo hacemos como hermanos, Padre. Te pedimos por las ofrendas que serán levantadas esta mañana, Señor, que puedan ser utilizadas de una manera agradable a ti, Señor. Sabemos que tú nos das todo lo necesario, Padre, para seguir adelante, para vivir, Señor, en esta tierra donde vivimos nuestras vidas, Señor. Pero también sabemos que al día final estaremos junto a ti, Señor, por siempre y para siempre. Te pedimos por el mensaje que será compartido, Señor, por medio de nuestro pastor, que pueda ser recibido. Queremos entender lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, para pagar por nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo, nos ponemos en tus manos, Padre. Todos decimos amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Amén. Voy a usar micrófono porque algo que recibí, un aviso o consejo que recibí el año pasado fue que al principio del sermón todos me escuchaban bien, pero 15 minutos ya mi voz había bajado. Entonces esta vez vamos a usar el micrófono para que puedan oírme de la misma manera a lo largo del sermón. Pero qué gran gozo estar aquí celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó en una mañana como hoy, un poco fría, pero de gran bendición, de gran bendición. No crean que somos los primeros en hacer algo así. De hecho, la iglesia primitiva, cuando crecían más de lo que sus casas podían permitir, solían tener muchos servicios a la intemperie. Así que no estamos creando algo nuevo, simplemente estamos regresando, pudiéramos decir, a la raíz de lo que era la iglesia primitiva. Pero el día de hoy, mis amados hermanos, estaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un hermoso pasaje que todos nosotros, tal vez, o muchos de nosotros, no sabemos de memoria. De hecho, a lo largo de la historia, este pasaje ha sido conocido como el mini evangelio. El mini evangelio, porque dentro de las 30 palabras de este versículo encontramos, pudiéramos decir, un resumen de toda la Biblia. Un resumen de todo este plan de redención que encontramos en cada una de las páginas de la palabra de Dios. Así que el día de hoy estaremos viendo este pasaje, pero mientras lo estamos viendo, yo te invito a que tú reflexiones en qué gran amor nos ha dado el Padre. Con qué gran amor nuestro Dios Todopoderoso nos ha amado. No solamente Dios el Padre, sino también su Hijo Jesucristo. El gran amor con el que Él nos ha amado. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, en el que todos creemos saber amar. Los padres aman a sus hijos, los hijos aman a sus padres, los amigos a sus amigos y aún tal vez a tus compañeros de trabajo. Después, podemos hablar de los cristianos. Resulta que nosotros los cristianos
amamos a todo el mundo. ¿Alguna vez le has dicho a alguien te amo en el amor de Cristo? Tal pareciera que se hace extremadamente común nosotros usar ese tipo de palabras. Pero la realidad es otra, mis hermanos, que tristemente nuestro amor es defectuoso. Nuestro amor muchas veces lo único que es un amor hacia nosotros mismos que se manifiesta a veces en un amor hacia alguien más. Y tú puedes decir, ¿cómo está eso? Bueno, ¿por qué amas a tu esposa? Muchas veces la respuesta sería, bueno, porque me siento bien al lado de ella. ¿Por qué amas a tus hijos? Bueno, porque he sufrido mucho por ellos. ¿Por qué amas tu carrera? Bueno, porque puedo pagar mis biles con ella. Y siempre tenemos una razón por la cual nosotros amamos. Pero como veremos hoy por medio de la palabra del Señor, el amor de Dios es diferente. Nuestro amor siempre necesita una razón externa a nosotros tal vez, mas el amor de Dios depende de sí mismo. El origen del amor de Dios se encuentra en el carácter mismo de Dios. Así que vamos a leer Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leeré una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor, venimos delante de ti en esta hora, Padre. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras mentes, hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. En tu palabra, Padre, hay poder. Poder para transformar nuestras vidas. Poder para salvar nuestras almas. Poder para movernos a santidad, a vivir para ti. Poder para movernos a hacer tu voluntad, Señor. Y es lo que te pedimos en esta mañana, Padre. Que seas tú haciendo tu voluntad por medio de tu palabra en cada una de nuestras vidas, Padre. Si hay algo que tiene que ser corregido en nuestro entendimiento, corrígelo hoy, Señor. Si hay algo que tiene que ser corregido en nuestra práctica, ayúdanos a entender lo que es, Padre, para poder hacer esos cambios. Al final del día, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad plena, tu voluntad soberana en cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos que a lo largo de este sermón podamos recordar y podamos palpar con cuán grande amor tú nos has amado, Dios. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué mejor pasaje de la Escritura para aprender acerca del amor de Dios que Juan 3:16? ¿Por qué Juan 3:16? Porque en Juan 3:16 encontramos nosotros el mensaje de salvación encapsulado de una manera tan hermosa que nos ayuda a entender no solamente el pecado del hombre, no solamente la obra de Cristo, no solamente el amor de Dios, sino también esta vida venidera que viene para todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Pudiéramos decir que Juan 3:16 es un pasaje de la Escritura que está totalmente lleno de la verdad de toda la Biblia, condensado en un solo versículo. Así que a lo largo de este mensaje veremos 3 puntos principales tratando de entender el amor de Dios. Número 1, primero hablaremos acerca de la fuente del amor de Dios. ¿De dónde es que proviene este amor con que Dios nos ha amado? Número 2, hablaremos el regalo del amor de Dios. En otras palabras, Dios no solamente nos amó de una manera mística o de una manera teórica, sino que hizo algo por nosotros, nos dio a su Hijo. Y número 3, hablaremos del propósito del amor de Dios. En otras palabras, Dios no solamente mandó a su Hijo a sufrir para salvarnos, para simplemente poder nosotros decir, oh, somos salvos. Hay un propósito detrás de la obra de Dios y es mi esperanza que por medio de este mensaje tú y yo podamos conocer ese
ese propósito. Así comencemos hablando acerca de la fuente del amor de Dios. Nuestro pasaje comienza diciéndonos nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si nosotros somos cuidadosos en analizar nuestro pasaje, encontramos que falta algo en este pasaje. Cuando nosotros tratamos de ver este pasaje con el ente humano, al entender nosotros que siempre tiene que haber una razón por la cual amamos, nos topamos con algo difícil de entender. Y es esto, nuestro pasaje no nos dice por qué Dios amó al mundo. Simplemente nos dice que Dios amó al mundo de una manera tan grande, tan extrema, que dio a su propio Hijo, su Hijo unigénito. Yo te invito a que medites en esas palabras por un momento. Dios amó ¿a quién? Al mundo, a tal punto que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. ¿Qué falta aquí? La razón. ¿Por qué es que Dios amó al mundo? Bueno, la razón por la cual Dios nos amó no se encuentra en algo externo, no se encuentra en algo que tú y yo hayamos hecho, se encuentra en el carácter mismo de Dios. El amor que Dios expresa a nosotros no nace por una obra humana, sino nace por su carácter. La palabra de Dios nos enseña esto en Romanos 5:8, nos dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos mostró Dios su amor? Cuando éramos ¿qué? Aún pecadores. ¿Quién es una persona pecadora? Una persona pecadora es aquella que no vive conforme a la voluntad de Dios, que no vive conforme al diseño de Dios. ¿A qué me refiero con el diseño de Dios? Dios creó un diseño para tu vida, para tu matrimonio, para tus relaciones, para tus trabajos. Y cuando tú no vives conforme a ese diseño, tú y yo caemos en pecado. Y la palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano y hermana, que todo hombre ha pecado. Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Y cuál es la paga de este pecado? Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa estar destituido de la gloria de Dios? La palabra de Dios nos habla que los ángeles, los querubines, tienen este gran privilegio de presenciar la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios significa estar separados de Dios, estar alejados de Dios a tal punto que no podemos ni siquiera alcanzar a ver el destello de quién es Él. El pecado ha hecho eso en nosotros. Y la Escritura nos enseña que cada uno de nosotros es pecador, mas aún así, Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo. ¿Cómo puede hacer eso sentido? ¿Cómo puede hacer eso sentido en nuestras mentes? Es incomprensible. ¿Por qué razón Dios amaría a aquellos que lo odian? ¿Por qué razón Dios amaría a aquellos que lo desprecian? ¿Por qué razón Dios amaría a aquellos que hacen aquello que su misma alma, su mismo ser, aborrece? Esa es la enseñanza de la Escritura. Salmo 5:5 nos dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa palabra aborrecer fácilmente podemos traducirla o cambiarla a odio. Odio. En el lenguaje hebreo, esa palabra aborrecer literalmente significa odias. Odias a todos ellos que hacen iniquidad. Ahora, bajo nuestra definición del amor, eso tal vez es un poco contradictorio. ¿Cómo es que Dios puede odiar a aquellos que pecan, mas aún así amar al mundo? Bueno, eso se reconcilia cuando entendemos lo que verdaderamente es el amor. Para ti y para mí, tristemente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el amor se ha convertido simplemente en una emoción.
me siento bien, me siento atraído, me siento confortable, he aquí, amo a tal persona. Por esa razón en un matrimonio a veces dicen, la chispa se fue, la llama se acabó. ¿Por qué razón? Porque ya no siento eso que sentía. Mas el amor que nos presenta la Escritura sí incluye emoción, pero es más definido por acción. Una decisión consciente que una persona toma de buscar el bien de alguien más. Así que no hay ninguna contradicción aquí. Muchas veces nos equivocamos y decimos, Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado, pero la Escritura nos enseña que Dios aborrece a los que hacen iniquidad y por esa razón amó tanto al mundo que fue llevado a dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y la razón que lo hizo no fue por el hombre, por un bien que el hombre había hecho, sino porque Él es amor. Esa es la enseñanza que encontramos en Juan, primera de Juan 4:8, que nos dice que Dios es amor. Así que qué gran misterio, qué gran misterio. Dios aborrece a aquellos que hacen iniquidad, mas he aquí, decidió desde la eternidad amar al mundo para un día dar a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Así que, ¿cuál es la fuente del amor de Dios? Dios mismo, su carácter perfecto, su santidad, su gracia, su misericordia. De ahí es donde emana el amor de Dios que tú y yo hemos recibido, no ninguna de nuestras obras. Mas aquí este pasaje también nos presenta el regalo del amor de Dios. Como decía al comienzo, el amor de Dios no fue teórico. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos dice nuestro pasaje que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa que Dios dio a su Hijo? Esta palabra dio encapsula, pudiéramos decir, toda la verdad que encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. Cuando la palabra de Dios nos dice dio, no solamente se refiere a su crucifixión, que es lo que nosotros solemos pensar. Se está refiriendo también a la encarnación del Hijo, a la vida del Hijo, a la crucifixión del Hijo y a la resurrección del Hijo. Y quisiera tomar los siguientes minutos para ayudarte a entender lo que eso significa para nosotros. ¿Qué significa que Dios dio a su Hijo? En primer lugar, se refiere a la encarnación. Dios nos dio a su Hijo en la encarnación. Y para tú y yo poder entender esto, tenemos que regresar al principio, a Génesis. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios vivía en perfecta comunión con ellos. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Génesis 3:8 que Dios se paseaba por el jardín, se paseaba por el huerto y ocasionalmente llamaba a Adán y Adán solía responder. Sabemos bien que después del pecado no hubo respuesta porque Adán tenía miedo. Pero la Escritura nos enseña, mi amado hermano y hermana, que Dios y el hombre habitaban en comunión. Ese era el diseño de Dios, que el hombre y su descendencia pudiera habitar con Él perpetuamente en eternidad. Mas he aquí, el hombre peca. ¿Y recuerdas qué es lo que sucede cuando el hombre peca? El hombre es sacado del huerto del Edén. Y nos enseña la Escritura que Dios puso a un querubín y a una espada como de llama de fuego que daba vueltas alrededor de la entrada del jardín. ¿Para que qué? Para que el hombre no pudiera volver a entrar al jardín y no pudiera comer del fruto del árbol de la vida. Ese momento, mi hermano, en la historia es cuando el hombre fue separado de Dios. La comunión del hombre y de Dios quedó rota, quedó destruida. Nadie después de Adán logró tener el privilegio que Adán tuvo de tener una comunión perfecta con el Señor. Ni aún Enoc,
la palabra de Dios nos enseña que Él caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué razón? Porque en este mundo de pecado, de transgresión y de maldad, es imposible que el hombre tenga comunión con Dios. El hombre para siempre estaba condenado a vivir separado de Dios. ¿Y qué fue lo que trajo eso a la vida del hombre? Dolor, tristeza, llanto, enfermedad, aflicción. Mas he aquí, Dios amó a su Hijo y nos dio a Jesucristo. ¿Y cómo nos lo dio? Cuando Jesucristo fue encarnado. Quiero que tengamos esta imagen. Literalmente pudiéramos imaginarnos que en la encarnación Jesús, el Hijo de Dios, cruzó esa espada espiritual de fuego que separaba al hombre de Dios y nuevamente obtuvimos Dios con nosotros. Qué hermoso para estos hombres, para los discípulos, para todo Israel en aquellos tiempos que lograron literalmente experimentar Dios con nosotros. Nadie más lo había experimentado desde Adán, mas en Cristo el mundo nuevamente logró experimentar Dios con nosotros. Pero no solamente Dios nos dio a su Hijo en la encarnación, sino también nos dio a su Hijo en su vida. ¿Cuál fue la razón por la cual Adán fue sacado, fue destituido de la gloria de Dios? Porque no obedeció el mandato de Dios. Es lo que nosotros conocemos como el pacto de obras. Dios hizo un pacto con Adán y el pacto era sencillo. Si tú obedeces, vivirás. Si tú desobedeces, morirás. Después en Oseas se nos clarifica que realmente este era un pacto el cual Adán rompió. Y por la causa de que Adán rompió este pacto, nos dice la Escritura que el pecado entró a todo hombre. ¿Y de qué manera entró el pecado? Entró en la naturaleza del hombre. ¿Sabes cómo se ve eso en tu vida? Esa inclinación que tú sientes de hacer lo malo, tal vez de mentir, de gritar, de enojarte, de robar, de ver a una mujer de la manera que no deberías de verla. Esa inclinación que sientes a hacer lo malo es tu naturaleza pecaminosa, la cual entró en el mundo por medio de Adán. He aquí, nosotros somos pecadores por naturaleza, mas no solamente por naturaleza. La palabra de Dios nos enseña que también somos pecadores por elección. Porque sí sentimos esa inclinación a hacer lo malo, mas por nuestra propia decisión, tú y yo pecamos. Mas he aquí Cristo hizo algo diferente. En Adán entró la muerte, mas en Cristo entró la vida. A manera diferente que Adán, Cristo vino a este mundo y Él obedeció a Dios de una manera perfecta. Obedeció cada uno de los mandatos, obedeció cada una de las ordenanzas, obedeció todo lo que Él tenía que hacer. Vivió una vida que dio gloria a Dios. Algo que tú y yo nunca hemos logrado hacer. Jesús lo hizo. Él vivió una vida para Dios. Y ahora tú y yo, que hemos venido a fe en Jesucristo, la enseñanza de la Escritura es que esa justicia que Cristo acumuló, esa justicia perfecta, cuando tú vienes a fe en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, nos es imputada, nos es injertada, de la manera que ahora ya no solamente es de Cristo, sino que por medio de Cristo se hace nuestra justicia también. Y Dios ya no ve nuestro pecado, sino que ahora ve la justicia de su Hijo. Mas Dios no solamente nos dio a su Hijo en su vida, también nos lo dio en su muerte. No solamente se trataba de obedecer a Dios, o comienza a obedecer a Dios y todo está bien. La Escritura nos enseña que el alma que pecare, ésta morirá. A pesar de que en su vida Cristo podía injertarnos su justicia, si tú y yo veníamos a fe en Él, aún teníamos una deuda que no había sido pagada. Por esa razón Cristo tuvo que morir en la cruz. Tuvo que padecer por ti y por mí. ¿Y sabes de qué manera? De una manera brutal.
Muchas veces cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, pensamos en los azotes, pensamos en los clavos, pensamos en la sangre derramada. Mas si tú prestas atención a la Escritura, te das cuenta que lo más doloroso que Cristo experimentó fue ese momento en la cruz cuando Él dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, la división que tú y yo teníamos con Dios cayó sobre Jesucristo en ese momento. El castigo de Dios cayó sobre Cristo. Ese hijo que la Escritura nos enseña que cuando fue bautizado, nos dice la palabra que se abren los cielos y nos dice que Dios tenía complacencia de él. Ese hijo en el que Dios se complacía se convirtió en un hijo de ira en ese momento en la cruz, por ti y por mí. La carga del pecado cayó sobre él. Y esto, mis amados hermanos, es una muestra hermosa del amor de Dios. Hay dos pasajes en la Escritura en relación a la crucifixión de Cristo que aún en este día yo no puedo entender cómo es que Dios el Padre fue capaz de hacer esto. Cómo es que puede tener un amor tan perfecto, tan puro, tan lleno de gracia que lo llevó a hacer esto. Uno de esos pasajes es Mateo 26:39, el cual nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, para que no sea como yo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te imaginas eso? Dios el Padre, que ha habitado desde la eternidad en completa perfección con el Hijo, escucha a su Hijo decir: Padre, si es posible, evita que yo sufra. Mas he aquí, hubo silencio. Hubo silencio. La voluntad del Padre fue que el Hijo pereciera. ¿Qué harías tú si ves a tu hijo, a tu hija, atorado en un lugar, que está siendo lastimado, que está siendo aplastado, y te dice: Padre, si es posible, ayúdame? ¿Te quedarías en silencio? ¿No ayudarías a tu hijo? Lo haríamos sin pensarlo. Mas he aquí, el Padre no ayudó a su hijo. Hay otro pasaje en la Escritura que es aún más quebrantante. Se encuentra en Mateo 27:46. Y nos dice esto: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas eso? Escuchar a un hijo, a una hija que te diga: papá, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué harías tú? Yo, si escuchara a mi hijo decir eso, correría y lo abrazaría y le diría: no te he abandonado, no te he dejado, eres mi hijo. Ha llegado a una edad mi niño en la que se está mostrando su pecaminosidad, y cuando hace algo malo, lo primero que hace es: papá, ¿me amas? Y a pesar de que hizo algo malo y estoy molesto con él, claro que no le voy a decir que no lo amo, le digo: sí te amo, pero lo que hiciste está mal. Aquí tenemos a Cristo preguntando algo que pudiéramos decir similar a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas he aquí, hubo silencio. Hubo silencio. En ese momento, el Padre, por amor a ti y a mí, vio a su Hijo como si Él hubiera cometido cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Oh, cuán gran amor nos ha dado el Padre. Y esto era necesario. Alguien tenía que pagar el precio del pecado. Y en vez de que cayera en ti y en mí, Dios en su gracia hizo que cayera en su Hijo Jesucristo. Mas no solamente Dios nos dio a su Hijo en su muerte, también nos lo dio en su resurrección. Oh, mi amado hermano, la tumba no pudo detener a Jesucristo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué razón? Porque Él verdaderamente era inocente. Era inocente. Su justicia, su santidad, su perfección fue suficiente
fue suficiente para limpiar todo nuestro pecado y aún suficiente para que Él se levantara de esa tumba. La tumba no podía retenerlo porque Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo Santo, el Hijo Perfecto. Y esa resurrección también es un regalo para ti y para mí, porque por medio de esa resurrección podemos estar seguros que así como Jesús se levantó de la tumba, tú y yo un día nos levantaremos. El apóstol Pablo decía que si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Mas he aquí, Cristo Jesús resucitó, y por medio de su resurrección tú puedes estar seguro que el sacrificio fue acepto y agradable delante de Dios. Por esa razón, después de la muerte y resurrección de Cristo, no hay necesidad de más sacrificios, porque la deuda ha sido pagada. La Escritura nos enseña que en esa cruz el acta de los decretos que había contra ti y contra mí fue clavada y fue pagada por Cristo. En su sangre, en sus llagas, todos aquellos que vienen a fe en Él verdadera han sido perdonados. Han sido perdonados. Ese es el Evangelio, mi amado hermano. Que Dios en su gracia nos dio a su Hijo, lo trajo a este mundo a vivir una vida que tú y yo no podíamos vivir, a pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar y a darnos una esperanza que tú y yo no podíamos conseguir en ningún lugar, y podemos arraigarnos de ella y beneficiarnos de esta promesa simplemente con creer y tener fe en Él. Fe en Él. Pero ¿qué clase de hijo nos dio Dios? ¿Qué clase de hijo nos entregó? Tal vez al escuchar eso tú pudieras imaginar, y de hecho, tristemente, hay algunos cultos, herejías, que creen esto, que Dios tiene muchos hijos, tenía muchos hijos, que Jesús tenía hermanos. De hecho, unos dicen que aún Lucifer era hermano de Jesús, y que tal pareciera que Dios dio a Jesús porque tal vez era el peor de los hijos. Mas la Escritura nos enseña todo lo contrario, que Dios nos dio, ¿qué? Su Hijo unigénito. ¿Sabes qué significa su Hijo unigénito? El único de su clase. Que no hay nadie más como Él, que no hay nadie tan santo, que no hay nadie tan puro, que no hay nadie tan hermoso, tan precioso, tan preciado para Dios como Cristo. Y ese Hijo es el que Dios nos dio. ¡Qué gran bendición! Saber que Dios no nos dio lo peor, sino nos dio a su Hijo amado, su Hijo con el cual Él había estado en perfecta unidad por toda la eternidad. Tal vez hasta este punto has escuchado todo esto y tú te sientas tal vez un poco estresado de toda la información que te estoy dando. Pero déjame te comparto ahora lo más hermoso de este pasaje, y es el propósito por el cual Dios nos dio a su Hijo, el propósito por el cual Dios nos amó. Juan 3:16 termina diciéndonos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es todo aquel? ¿Quién es todo aquel? Para nosotros poder entender este pasaje es importante que tengamos el contexto de lo que estaba sucediendo. Si bien recordamos, este pasaje, Juan 3:16, surge de una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Ahora déjenme les digo cuál era la idea de los judíos y específicamente de los fariseos a los cuales Nicodemo pertenecía. Y la idea era esta, que solamente los judíos serían salvos, nadie más. De hecho, si un gentil se convertía al judaísmo, aún así no era tan seguro que pudiera ser perdonado. Había un dicho que tenían los judíos, de hecho Joseph Barclay nos dice esto, que algunos decían, si solo 2 hombres fueran salvos, uno tendría que ser un fariseo y los demás judíos. En otras palabras, si tú querías ser salvo y solamente Dios por alguna razón escogiera a 2 personas, uno definitivamente sería fariseo y el otro mínimo sería
judío. Mas he aquí Jesús, en esta conversación con Nicodemo, se le dice a Nicodemo que Dios amó al mundo para que ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree. Oh mi hermano, la salvación que Jesucristo nos ofrece no tiene barreras étnicas, no tiene barreras geográficas, no tiene barreras socioeconómicas. La salvación que Cristo ofrece, que Cristo compró en esa cruz, ¿es a quién? A todo aquel. Por esa razón nuestro pasaje comienza diciéndonos, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ahora, esto no quiere decir que es una salvación universal, que todos se salvan. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la salvación, el regalo de Dios, no tiene barreras humanas. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Pero hay una condición. Hay una condición. Tú y yo no podemos ser salvos simplemente porque la obra fue hecha en la cruz. El texto nos dice, ¿quiénes son todos aquellos? Todo aquel que en Él cree. Para tú y yo poder beneficiarnos de esta hermosa obra de Jesucristo, necesitamos creer. Ahora, ¿qué significa creer? ¿Significa simplemente decirlo? ¿Significa escribirlo? ¿Significa recordarnos a nosotros mismos una vez a la semana que hemos creído? ¿Significa pasar un altar? ¿Significa hacer una oración? ¿Qué significa creer? Bajo el entendimiento de aquellos tiempos, creer tiene 3 elementos. Creer en alguien, hay 3 elementos en ellos. Número 1 es conocer. Para que tú puedas creer en alguien, tienes que conocer a ese alguien. Para tú llegar a tener fe en Jesús, tienes que conocerle. ¿Y cómo puedes llegar a conocerle? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la evangelización. Pero el siguiente elemento para tú poder creer es estar de acuerdo. Se le llama en latín asentimiento, el aceptar tú, el estar de acuerdo y de decir, yo creo que lo que esta persona dice es verdad absoluta. En otras palabras, necesitas conocer a Jesús y necesitas creer que lo que Jesús dijo hizo es verdad. Mas el tercer elemento de creer es poner tu confianza plena en la persona en la que tú crees. Así que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que creer en Jesús, lo que nos está diciendo es que tenemos que conocerle, estar de acuerdo con Él, aceptar su palabra y confiarnos en Él. Confiarte en alguien significa que tú estás dispuesto a dejarlo todo por esa persona. Por eso Jesús decía, el que quiere ser mi discípulo, que dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí vemos los 3 elementos de la fe. Y cuando tú crees en Jesús, la palabra de Dios nos enseña que tienes vida eterna. ¿Por qué es necesario que tengamos vida eterna? Nuestro pasaje nos dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Esta palabra perder realmente es perecer. Lo que nos está diciendo la Escritura es que para que tú no perezcas, tienes que venir a fe en Jesucristo. ¿Qué significa estar pereciendo? Tal vez tú digas, pero yo tengo buen trabajo, yo tengo buena casa, yo tengo una muy buena cuenta bancaria, yo tengo una buena carrera, a mí todo me está yendo bien, estoy bien de salud. ¿A qué te refieres que estoy pereciendo? La enseñanza de la Escritura, mi hermano y mi hermana, es que cada uno de nosotros, sin Cristo, estamos pereciendo. Cada día es un día menos de vida y es un día más cercano a la condenación eterna. Eso es perecer. Tus riquezas se van a acabar, tu casa se va a destruir, tu salud se va a ir y tu alma un día perecerá eternamente en el infierno, a menos que tú vengas a fe en Jesucristo. Por esa razón, Cristo vino a este mundo para que tú y yo no perezcamos. Y en vez de perecer, tengamos ¿qué? Vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna?
La enseñanza de la Escritura es que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Quiero que te des cuenta del círculo que sucede en la historia de la Biblia. Comenzamos con Adán, conociendo ¿a quién? A Dios, teniendo una relación plena, en comunión perfecta con Él. Pero ¿cómo termina esa historia? Con Adán en pecado, separado de Dios y todos sus descendientes sin la capacidad de poder conocer a Dios plenamente al nivel que Adán lo conoció. Mas por medio de Jesucristo podemos regresar a ese diseño de Dios para que tú y yo conozcamos a Dios plenamente. La vida eterna, mi amado hermano y hermana, no es algo que experimentaremos en los últimos días. La vida eterna es algo que tú y yo comenzamos a experimentar hoy mismo, en el momento que Dios viene a nuestras vidas, nos transforma y venimos a fe en Jesucristo. En ese momento, tú y yo experimentamos la vida eterna. Y eso, mi amado hermano, es lo más importante en la vida. Mateo 16:26 nos dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabes qué es lo hermoso que hay en este pasaje? Que tú y yo ya no tenemos que dar algo por nuestra alma. Ya fue dado, ya fue dado. Cuando Dios amó al mundo y dio a su Hijo. ¿Qué aplicación podemos obtener de este pasaje? Número uno, para los creyentes. Si tú eres creyente, sé agradecido. Sé agradecido. Estábamos perdidos, pereciendo, destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que aunque hubieras querido conocer a Dios, no podías conocer a Dios. No eras digno. Muchas veces no somos agradecidos. Este año, esta fecha, familias de toda etnia, tal pareciera ya hoy en día, se reúnen a celebrar. Se celebran ellos mismos, celebran sus pasiones, celebran sus deseos, mas he aquí se olvidan del Hijo de Dios, a aquel que Dios dio para salvar al mundo. Sé agradecido. Para nosotros como iglesia, ¿cuál es la aplicación? Comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. Muchas veces compartimos el Evangelio sin proclamar su verdad. ¿Cómo se ve esto? Hacemos eventos de alcance, regalamos cosas a las personas y hacemos multitud de actividades y no compartimos el Evangelio. Comparte el Evangelio. Para el incrédulo, ven a Jesús. Ven a Jesús, porque sin Él estás pereciendo. No importa lo que tengas en esta vida, estás pereciendo. Esa, mi amado hermano, es la enseñanza de Juan 3:16. Permítelo leer para ti otra vez. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna que Jesucristo ganó en la cruz para ti y para mí, es la que hoy estamos recordando, y hoy le damos gracias a Dios por ella. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque tú amaste al mundo. No por algún mérito que ninguno de nosotros haya hecho, Padre. No por la familia de la que venimos, no por la etnia a la que pertenecemos, no por el idioma que hablamos, ni por nuestro estatus socioeconómico. Tú amaste al mundo. Tú nos amaste simple y sencillamente por quien eres tú.
Oh Padre, y nos amaste de tal manera, nos enseña tu palabra, que nos diste a tu Hijo. Nos diste a tu Hijo en la encarnación. Literalmente la Escritura nos dice que dejó su gloria en el cielo para vivir como uno de nosotros, porque tú nos amaste. No solo eso, Padre, sino que vivió una vida en este mundo, una vida de dolor, una vida de escasez. La Escritura nos enseña que ni aún tenía dónde recostar su cabeza. Oh Padre, pero vivió una vida perfecta. Te dio gloria. Y todo esto porque tú nos amaste. Pero no solo vivió en este mundo por aproximadamente 33 años, sino que también murió. Y murió una muerte fatal. Y murió una muerte llena de dolor, no necesariamente por el castigo físico que recibió, sino por esa separación incomprensible que sucedió en ese momento en la cruz. El hijo en el cual te complacías se convirtió en un hijo de ira, porque tú nos amaste. Oh Padre, pero la historia no terminó ahí, sino que tu hijo al tercer día resucitó. La tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo vencer. Se levantó, Señor, se levantó, y junto con su resurrección nos trajo la esperanza, Padre, de que su sacrificio, su entrega, el derramamiento de su sangre fue digno para pagar el precio de nuestro pecado. Y todo eso, Padre, porque tú nos amaste. Y ahora, Señor, por la obra de tu Hijo, ya no tenemos que perecer. Ya no estamos pereciendo si hemos venido a fe en ti. Ahora podemos saber que porque Jesucristo resucitó, tenemos vida eterna. Y de la misma manera que Adán logró tener esa comunión perfecta contigo, un día nosotros también la tendremos, no por algo que hicimos, no por algo que haremos, sino por tu Hijo Jesucristo, y porque tú, Padre, amaste al mundo. Y te damos gracias por eso, Señor. Todo esto lo oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.